Hoy quiero hablarles de un derecho que marcó un antes y un después en nuestra sociedad. Eh, Esta es el voto femenino de 1954. Un logro que no fue fácil, que se conquistó con esfuerzo y valentía, y la voz de miles de mujeres que lucharon por ser escuchadas. Acompáñenme a recordar cómo nació este derecho y por qué sigue siendo tan importante en la democracia actual. Vamos a hacerle pues una breve presentación. Pues hoy me estarán acompañando mis compañeras Lina Marcela Camacho Martínez, Rosenilda Cohen y quien les habla, Linda Yanet Camacho. Bueno, bueno, hoy le vamos a hablar pues de la aprobación del voto femenino en 1954. Esta pues como un resultado del movimiento sufragista femenino en el país. Esto ocurrió pues en la primera mitad del siglo XX. En este espacio también queremos compartir con ustedes la importancia del voto femenino, pues un derecho que transformó la democracia y que fue conquistado gracias a la valentía y la lucha inalcanzable de muchas mujeres a lo largo de la historia. El voto femenino en Colombia de 1957, la lucha por el sufragio femenino en Colombia, esta se inició desde la década de 1930, liderada por una de las mujeres que pues fue pionera en esto, como Ofelia Uribe de Acosta, Georgina Fletcher y Lucila Rubio de Valverde. Ellas fueron quienes impulsaron debates, peticiones al Congreso y publicaciones feministas. El punto decisivo llegó durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en 1954. La Asamblea Nacional Constituyente, en medio de un inmenso debate, aprobó el acto legislativo del 25 de agosto de 1954. Esta pues que reconoció a las mujeres colombianas, le reconoció a las mujeres colombianas el derecho al voto. Este triunfo fue defendido en la Asamblea por Josefina Valencia, que era conservadora, y Esmeralda Arboleda, que era liberal. Ellas, pues, quienes se convirtieron en las primeras constituyentes mujeres. Sin embargo, el país pues atravesaba una época de crisis política y las mujeres no pudieron ejercer ese derecho de inmediato, sino que fue hasta el 1 de diciembre de 1957, tras la caída de Rojas y la instauración de la Junta Militar del Gobierno. Esta pues que se convocó un plebiscito para aprobar el Frente Nacional. Ese día pues las mujeres acudieron masivamente a las urnas por primera vez. En muchas de las regiones votaron incluso más mujeres que hombres, lo que pues esta demostró la importancia de su incorporación a la política. Ese día pues las mujeres acudieron masivamente a las urnas por primera vez. En muchas regiones se puede decir que votaron más mujeres que hombres, lo que demostró pues la importancia de la incorporación a la vida política. El sufragio femenino no solo significó un cambio legal, sino también un hito simbólico. Las colombianas pasaron a ser ciudadanas plenas, no como antes que estaban como reprimidas simplemente en el hogar, no. Ya ellas pasaron a ser ciudadanas plenas con derecho a participar en las decisiones. Tenemos para hoy tres preguntas a desarrollar. Quiero presentarle pues la primera que nos va a compartir la compañera Rosenilda, que es la... Aquí, denme un segundo.
Bueno, compañera, de acuerdo pues al portafolio que estamos desarrollando, que trata pues de las transformaciones del Estado colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI, la primera pregunta es, ¿cuál fue el contexto social, político y económico del voto femenino de 1954? Buenos días, compañeras. Bueno, respondiendo a la pregunta, en esa época, a mediados del siglo XX, la situación de las mujeres en Colombia era muy diferente era muy diferente a la de hoy. Aunque ellas ya estudiaban, trabajaban en campo, en escuelas o en comercio, no tenían derecho a participar en política. Es decir, no podían votar ni aspirar a cargos públicos porque se pensaba en su lugar era únicamente el hogar y la familia. Y pues el hogar y la familia, esto generaba una gran desigualdad. Y pues la mitad de la población estaba excluida en las decisiones más importantes del país. Al mismo tiempo, en el mundo y en América Latina se venía dando cambios. Por ejemplo, en Ecuador las mujeres podían votar desde el año 1929 y en Argentina desde el año 1947. Eso inspiró a muchas colombianas que empezaron a organizarse en grupos y asociaciones, también para exigir sus derechos. Y ellas reclamaban que si trabajaban, estudiaban, aportaban de la sociedad, lo justo era que pudieran participar en las decisiones. Y también en la parte de lo político, el país, en medio de grandes problemas, había violencia entre los partidos liberales y conservadores y que llevaban años enfrentando y que había provocado muertes y divisiones. Y en muchas regiones, además, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que estaba en el poder, buscaba apoyo de la gente para mejorar la imagen y mantenerse firme. Y en la parte lo económico, Colombia seguía siendo un país principalmente agrícola, con gran parte de la población viviendo en campos. Sin embargo, ya se empezaba a ver transformaciones, más mujeres estudiaban, trabajaban en las ciudades y se preparaban profesionalmente. Gracias, compañera, por ese aporte tan valioso que nos haces hoy. Eh, Continuamos pues con la segunda pregunta, eh, compañera Lina. Podemos seguir con la segunda pregunta. Eh, ¿Quiénes fueron los actores vinculados al proceso de aprobación de voto femenino en Colombia? Bueno, buenos días para todos, compañeras. En respecto a la pregunta, los principales autores y promotoras vinculadas a la aprobación del voto femenino en Colombia en 1954 fueron Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda, quienes intervinieron en la Asamblea Nacional Constituyendo para defender el sufragio. Además de ella, estaba también Ofelia Uribe de Acosta y también estaba Teresa Santamaría, también estaba, bueno, en esa asamblea había muchas mujeres que buscaban esa participación del voto.
También organizaron para impulsar la participación política femenina. También fueron las primeras mujeres delegadas a la Asamblea Nacional. También aprobaron actos de nacionalidad de derechos civiles. También las mujeres, al igual que el voto femenino, también constituyeron bastante en la organización social y nacional. Y esto logró tener más que todo la gestión de obtener el derecho al voto. Entonces esas fueron las mujeres de Asamblea Nacional, que fueron muy importantes en el derecho al voto. Bueno, compañera, gracias pues por tu aporte. Continuamos con la última pregunta, pues la cual me corresponde a mí. No sé si, bueno, igual la voy a leer para no estar como que poniendo la presentación. Dice, ¿cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso del voto femenino de 1954 en Colombia? Bueno, el primero fue reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres, que eso fue de 1954 a 1957. La aprobación del voto femenino significó un cambio estructural en la concepción de la ciudadanía en Colombia. Hasta 1954, las mujeres eran consideradas ciudadanas incompletas, pues podían cumplir los deberes cívicos como pagar impuestos, pero no tenían derechos políticos. Con el acto legislativo del 25 de agosto de 1954, se reconoció su derecho a votar y a ser elegida. Un ejemplo claro, el 1 de diciembre de 1957, el plebiscito que aprobó el Frente Nacional, más de 1,8 millones de mujeres colombianas acudieron a las urnas por primera vez. En varias regiones como Cali y Medellín, las cifras mostraron que la participación femenina superó a la masculina, lo que pues evidenció la magnitud del cambio político. La segunda es pues como que la apertura a la educación y el trabajo profesional. El sufragio no surgió de la nada. Esta estuvo pues precedida por luchas feministas que conquistaron derechos en las décadas anteriores. La posibilidad de educarse y trabajar también fortaleció la autonomía de las mujeres y les permitió también exigir con mayor fuerza el acceso a la política. Un ejemplo de esto fue que en 1933 se permitió por primera vez a las mujeres ingresar a la universidad. Gracias a ello, pues surgieron las pioneras como Gabriela Peláez Echeverrí, quien en 1969 se convirtió en la primera mujer rectora de una universidad en Colombia, que fue la Universidad de Antioquia. En 1932 se reconoció el derecho de las mujeres casadas a administrar sus bienes. Esta, pues, lo que fue un paso hacia la independencia económica que respaldó la exigencia de la ciudadanía plena. Como tercero, encontramos la transformación cultural y simbólica. Esta, pues, la conquistó el voto femenino también y esta implicó un profundo cambio cultural durante esos siglos. La política, pues, se consideró un espacio exclusivamente masculino. El movimiento sufragista, con sus discursos, prensas y movilizaciones, esta pues transformó la manera en que la sociedad veía a las mujeres, de seres destinados solo al hogar, a sujetos políticos con voz propia. Un ejemplo de esto fue Ofelia Uribe de Acosta, con la revista Agitación Femenina de 1944. Rompió el silencio impuesto a las mujeres y abrió un espacio de discusión pública sobre los derechos. Está también Esmeralda Arboleda,
en su discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1954, afirmó que negar el voto femenino era negar la mitad del alma nacional. Su intervención fue decisiva para que las propuestas fueran aprobadas por la unanimidad, 60 votos a favor de ella. Como cuarta conseguimos pues la participación política y el acceso a cargos públicos. El voto fue la llave que abrió la puerta de la política institucional para que las mujeres, aunque su acceso fuera gradual y con resistencia, se dieron pasos significativos hacia la representación femenina en el Estado. Ejemplos de esto: Josefina Valencia de Ubach fue nombrada en 1956 como la primera mujer ministra de Educación, un derecho sin precedentes en un gobierno colombiano. Esmeralda Arboleda se convirtió en 1958 en la primera senadora del país, marcando el inicio de la representación femenina en el Congreso. Décadas después, este allanado permitió la expedición de la ley 581 del 2000, la ley de cuotas, que obliga a que un mínimo del 30% de los altos cargos del Estado sea ocupado por mujeres. Cuando la agenda pública, la entrada de las mujeres en el espacio político no solo significó sumar votantes, sino transformar los temas de debate nacional. Asuntos antes pues relegados a los privados, como la violencia intrafamiliar, los derechos sexuales y reproductivos o la equidad laboral, comenzaron a tratarse como cuestiones de interés público y político. Un ejemplo de esto fue la ley 294 de 1996, que reconoció la violencia intrafamiliar como un delito, producto de la presión de movimientos de mujeres feministas. También la sentencia C-355 de 2006, que despenalizó parcialmente el aborto en 3 causales. En esta fue posible gracias a la incidencia política colectiva de mujeres en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Como quinta encontramos el impacto de la democracia, la masiva incorporación de las mujeres como electoras. Esto transformó el panorama democrático colombiano, aunque paradójicamente la primera votación coincidió con el inicio del Frente Nacional de 1957 a 1954, que limitó la pluralidad política. La participación femenina fortaleció la legitimidad de los procesos electorales y abrió el camino hacia una democracia más exclusiva. Un ejemplo claro de esto está en el plebiscito de 1957, que la alta participación de las mujeres evidenció que el país había cambiado y que ellas no eran acompañantes de los hombres, sino actoras políticas en sí mismas. A partir de los años 90, la participación de mujeres en cargos públicos aumentó. En el gobierno de Andrés Pastrana de 1998 al 2002 y en el de Álvaro Uribe de 2002 al 2010 se llegó a tener entre 4 y 6 ministras en el gabinete, algo que impensablemente había ocurrido en décadas antes. Compañeras, llegamos pues al final de este encuentro académico. No sé si alguna quiera cerrar con algo, conclusiones. Bueno, para concluir, se puede decir que el voto femenino en Colombia fue mucho más que un derecho electoral, ¿cierto? Esto también significó la definición del papel de la mujer en la sociedad. Con él también llegaron las ciudadanas plenas, la expansión educativa y laboral, la transformación cultural, la representación política, que mira que hay muchas mujeres ya que están en el Congreso a representación pues de nosotras, muchas mujeres líderes, muchas mujeres que empoderan a otras mujeres, ¿verdad?
La representación política es una que antes era imposible y pues ya ahora en la actualidad ya vemos muchas mujeres senadoras, alcaldesas y ya, o sea, estamos por todos lados. También pues la inclusión de nuevos temas en la agenda pública, también un fortalecimiento de la democracia participativa, a pesar de pues de los avances que aún persisten barreras estructurales que mantienen vigente la lucha por una igualdad real. Queremos cerrar con las bibliografías. Cerramos aquí con las bibliografías. Estoy teniendo como que problemas con el computador, pero bueno. Cerramos con las referencias bibliográficas. Pues fue un gusto para nosotras poder como que hablar de este tema porque es un tema pues que en su momento estuvo muy de auge. También gracias pues a esas luchas que se hicieron en ese entonces, pues ya podemos ahora estudiar, ¿cierto? Y pues querer ser lo que queremos ser. Gracias, compañeras, por pues aportar su granito de arena en este encuentro y nos vemos pues en la próxima. Muchas gracias.